Entonces comenzó una persecución religiosa en contra de los cristianos, que se trasladó ahora a los tribunales romanos y que por eso ahora eran los cristianos perseguidos. Curioso, que personas que se identificaban con Dios ahora acusen bajo pena de muerte a otros que también adoran al mismo Dios. Pero esa es la realidad del cristianismo de hoy. Esa es la realidad de muchos que nos hacemos llamar cristianos. Acusamos a los que adoran al pueblo de Dios de herejes, de enseñar falsas doctrinas. Y recuerde, ellos, los judíos y los cristianos, venían del mismo lugar. Los primeros cristianos, todos venían del judaísmo. Todos. Pero ahora los judíos los estaban viendo como una amenaza para conservar su lugar, su posición, para conservar ese prestigio que ellos tenían delante de los demás, ser considerados como el único pueblo de Dios. Y es curioso, hermanos, que en ese pasaje nosotros encontremos frases de Jesús mencionadas hacia estas personas, mencionadas y consideradas de una forma que muchos de nosotros posiblemente no utilizaríamos porque nos parecería ofensivo. Pero en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, y aunque aparentemente este pasaje no tenga mucha relación con lo que estamos viendo, ahora usted se va a dar cuenta que sí tiene mucha relación. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién es el maligno? Juan lo reconoce como el diablo. En Apocalipsis se describe como Satanás, la serpiente antigua. En el libro de Job, como uno de los que fue creado por Dios, llamado el acusador, porque eso era lo que hacía en contra de Job, acusar a Job. Y nos dice la palabra que el mundo entero está bajo el maligno. Pregunta, ¿los judíos bajo quién estaban? Cuando ellos dejaron de pertenecer como pueblo de Dios, por haber rechazado a Jesús, por haber rechazado el mensaje de salvación, por haber rechazado al Mesías por el cual esperaron tanto tiempo, ahora habían perdido la protección de Dios. Ahora ya no eran considerados el pueblo de Dios, ahora eran vistos como una religión más, que se oponía al evangelio verdadero. Ahí están los judíos también, bajo el dominio del maligno. Ese maligno, hermanos, que se opone al cristianismo, que se opone a través de la política, porque en un país donde se estén sacando leyes que vayan en contra de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros profesamos, es un ataque directo contra la iglesia. Buena economía, ¿a costa de qué? ¿A costa de la moral? ¿A costa de vender un voto por una economía? ¿Vender nuestras convicciones por una economía mejor? Los gobernantes que no creen en Dios, que no aman a Dios y que comienzan a dictar leyes que van en contra del cristianismo, son opuestos al cristianismo, son hostiles al cristianismo, están bajo el maligno. A veces nosotros creemos que debemos enajenarnos completamente de la política, que no nos debe interesar, pero sí debemos pensar, hermanos, quiénes nos están gobernando. Y si usted vota, piense por quién da usted su voto, por quién lo da, porque esa persona va a tener un poder para gobernar, para establecer leyes que luego se van a ir en contra del cristianismo. Pero no solamente la política iba en contra de la iglesia, la cultura también, porque la cultura está bajo el maligno.
Y la cultura se ha metido en la política, y la política nos ha dado leyes que ahora muchos cristianos, bajo la sombrilla de que son decretos y son leyes, han comenzado a tolerar, en donde la madre, si quiere, puede abortar. ¿Qué dice Dios de la vida? ¿Eso dice Dios? Que si tú quieres puedes abortar, porque si no quieres tener el niño fruto de una violación, entonces tienes derecho. ¿Qué dice Dios? Leyes como que usted se puede divorciar por lo que usted quiera. Si usted ve que es la mejor solución a un conflicto, pues tiene esa libertad. ¿Qué dice Dios? ¿Qué piensa Dios de eso? Lastimosamente, esa cultura se ha metido al cristianismo. Y ahora, los que defendemos las convicciones y los principios espirituales, somos acusados de ser poco tolerantes, poco amorosos, faltos de misericordia, de compasión, de consideración. Y ya estamos sufriendo la blasfemia que sufrió la iglesia en Esmirna. Hogares de la iglesia del Señor, donde ya están tolerando pecados, bajo la sombrilla de todos tenemos derechos. Y si tú le dices a ese hermano que está en pecado por lo que está tolerando en su casa, tú eres acusado de ser falto de misericordia, de ser falto de amor. Acusaciones que vienen de los mismos que nos hacemos llamar los hijos de Dios. La misma blasfemia que sufría la iglesia de aquellos que se llamaban el pueblo de Dios, pero que Jesús mismo identificó con palabras un poco fuertes, un poco difíciles, a veces de pronunciar, aún desde los púlpitos. Porque creemos que desde los púlpitos se tienen que decir palabras bonitas y adornadas, cuando hay palabras que están escritas en la Biblia y que muchos predicadores hemos trasquilado las escrituras, recortado las escrituras, haciendo algo que va en contra de la misma palabra por querer agradar a los hombres. En Juan capítulo 8, versículo 42 al 47, Juan capítulo 8, versículo 42 al 47, porque recuerde que la iglesia en Esmirna no sufrió persecución por haberse acomodado al mundo, no sufrió persecución por haber tolerado el pecado del mundo. Si hubiese sido así, no hubiera sufrido nada, todos la hubieran amado, todos hubieran querido ser cristianos, pero la iglesia en Esmirna denunciaba el pecado, denunciaba la maldad, denunciaba la inmoralidad, y por eso fue atribulada. En Juan capítulo 8, versículo 42 al 47, dice la palabra: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Escuche, Jesús utilizó un calificativo para estos hombres que a veces suena ofensivo, pero si lo utilizó Jesús y Jesús no lo hacía con intención de ofender. Ellos creían que eran hijos de Dios. Y Jesús les dice: si ustedes fueran hijos de Dios, me amarían, creerían mi palabra, pero ustedes no son hijos de Dios. Ustedes son hijos del diablo. Hermano, ¿del diablo? Sí, del diablo. Porque el que no es hijo de Dios no tiene otro padre. Él no puede ser huérfano en la vida. En el mundo espiritual no hay huérfanos. En el mundo espiritual no hay personas que buscan su hogar. En el mundo espiritual no hay un bienestar familiar espiritual donde van las personas que no tienen padre y están esperando a ver si los adopta un padre bueno o un padre malo. En el mundo espiritual, o una persona es hija de Dios o es hija del diablo. No hay más. No es más.
¿Por qué a veces querer nosotros callar estas verdades? ¿Por qué a veces querer agradar a nuestros familiares que no son cristianos diciéndoles que aunque no son hijos de Dios, Dios los ama, Dios los bendice, Dios está agradado con ellos, que si ellos oran, que si vienen aquí al local de reuniones, Dios les va a prosperar? ¿Por qué engañarlos? ¿Por qué mentirles? ¿Por qué hacerlos sentir bien? ¿Por qué no decirles la verdad? Con amor, con gracia, con misericordia, pero decirles la verdad, que si no son hijos de Dios, su padre espiritual es el diablo, y que a ellos les espera el mismo final que les espera al diablo. ¿O somos nosotros de los que decimos que no somos católicos, pero creemos en la transmigración de almas? ¿Creemos en un purgatorio en donde alguien se muere sin Cristo y decimos, bueno, pero ella fue buena al final? Y aunque ella venía pecando 50, 60, 70 años, los últimos 2 años que pasó postrada en una cama, se volvió paciente, misericordiosa, amorosa y oraba. Entonces ya la hemos llevado al purgatorio, en donde esperamos que Dios se compadezca de ella cuando tuvo oportunidad de obedecer el Evangelio y lo rechazó. Pero son estos mismos, los que se dicen ser cristianos, que atentan contra los principios y las convicciones que usted y yo decimos tener, que creemos en un Dios justo, que creemos en un Dios que ama al pecador, pero lo ama si éste se arrepiente. Dios no ama al pecador si se muere en sus pecados, porque eso sería una injusticia. Porque entonces, ¿por qué Dios ama a los buenos y por qué Dios castiga a los malos? Porque Dios es justo. Porque si Dios cambiara la justicia, dejaría de ser Dios. Porque entonces estaríamos en las manos de un Dios caprichoso que hace lo que quiere, pero sin importarle lo que Él mismo ha enseñado. En Salmos tenemos nosotros un pasaje tan claro, Salmos 7:11. Dios es juez justo. Escuche, Dios es juez justo. Dios no es injusto. Es una injusticia recompensar al malvado. Es una injusticia. Y Dios no es injusto. Dios es justo. Pero muchos que profesan ser cristianos, cuando escuchan estas verdades, entonces se vienen en contra de nosotros. Hermano, a usted le hace falta amor. En esa iglesia hace falta amor, compasión por los perdidos. No hay compasión. ¿Dónde está la compasión? En predicarte la verdad. Ahí está la compasión. En decirte que si tú no te arrepientes y mueres en tus pecados, no vas a estar en la presencia de Dios. No vas a estar. Por eso dice Apocalipsis, bienaventurados los que mueren en el Señor. Si tú te mueres sin el Señor, tu eternidad no estará al lado del Señor. La iglesia en Esmirna se había convertido en un objeto de ataque de Satanás. La iglesia en Esmirna se había convertido en un estorbo para la falsa religión que ahora se había apoderado del judaísmo. La iglesia se había convertido en una oposición a esa religión legalista, porque la iglesia vivía no bajo los decretos del César, no bajo la cultura, no bajo los pensamientos religiosos del judaísmo. Ahora la iglesia vivía bajo la disposición del Espíritu Santo. Y eso a muchas personas que se dicen cristianas no les cae bien. Te acusan de ser, ¿qué? Fanático. Te acusan de ser una persona hipercrítica. Cuando la palabra de Dios dice que son los verdaderos hijos los que están dispuestos a sufrir, si renuncian a la sociedad y a la cultura, si renuncian a los pensamientos humanos que tratan de involucrarse de alguna forma en el cristianismo para convertir el cristianismo en una religión, no en una relación con Dios, en una religión.
en donde muchas personas se dicen ser religiosas, pero no tienen una relación con Dios. La iglesia en Esmirna mantuvo su santidad, su integridad, su obediencia, y eso hizo que muchos agentes dominados por Satanás atentaran contra la iglesia del Señor. Los judíos aparentemente adoraban a Dios. Ellos seguían llevando sacrificios. Ellos seguían llevando diezmos. Ellos seguían haciendo muchas cosas bajo la ley. Pero todas esas cosas que estaban haciendo ya no eran agradables a Dios. Y el cristianismo exponía su vida legalista. El cristianismo exponía su hipocresía, su falsa consagración de querer salir a las esquinas y orar largamente con brazos extendidos al cielo para que los que pasaran dijeran, ¿qué tan consagrado es? Donde ayunaban y salían por la calle mostrando su rostro demudado, mostrando que venían de martirizar su cuerpo con 2, 3, 4 días de ayuno. Cuando Jesús les dijo, cuando ustedes ayunen, no hagan eso. No estén haciendo alarde de su ayuno. Si lo hiciste para el Señor que te vio en lo secreto te ha de recompensar. Porque si esperas ser recompensado por los hombres y los hombres no te recompensan, eres desgraciado 2 veces. Desgraciado porque el hombre no te recompensó, desgraciado porque Dios tampoco te va a recompensar. Porque no lo hiciste para Él, lo hiciste para los hombres. La iglesia denunciaba la hipocresía de los judíos, que le daban más importancia a la letra, a las cosas minuciosas de la ley, a tener que diezmar la menta, el comino, el anís, pero que habían dejado por fuera la justicia, el amor y la misericordia. Y de eso nos hemos llenado en la iglesia. Personas que están muy, pero muy atentas a la ley, a la letra, pero que interiormente no practican lo que ellos mismos profesan. Son ellos los que atacan a los verdaderos cristianos. Son ellos los que blasfeman contra los verdaderos cristianos, como le sucedió a Esmirna, y como Esmirna estuvo dispuesta a sufrir esos ataques. Satanás sabe que no puede destruir a Dios. Satanás sabe que no puede derrotar a Dios. Satanás sabe que ya fue vencido, pero no fue destruido. Y como él sabe que ya fue vencido y que no puede contra Dios, entonces ahora se vuelve contra la creación de Dios. La creación de Dios que comenzó con el hombre. La gloria de Dios puesta en el hombre, porque el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué hizo Satanás? Se fue contra la gloria de Dios en el hombre. Hizo que el hombre pecara, y una vez el hombre pecó, esa imagen y semejanza de Dios fue desdibujada en el hombre. La gloria de Dios en la familia, en un hombre y en una mujer, ellos solamente formando un hogar. ¿Qué hizo Satanás? Se fue contra la gloria de Dios en el matrimonio, y un hombre comenzó en el libro de Génesis teniendo 2 esposas. La gloria de Dios en la iglesia. ¿Qué hace Satanás? Se introduce en la iglesia para atentar contra la gloria de Dios. ¿De dónde salen aquellos que atentan contra la gloria de Dios? Muchas veces externamente, muchas veces será la política, muchas veces será la cultura, muchas veces será la misma sociedad, pero en muchas otras ocasiones saldrán, o más bien se introducirán dentro de las mismas filas del Señor. En Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 5. Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 5. Y los hermanos en las regiones de Galacia tuvieron que sufrir estos mismos ataques diabólicos con personas que se hacían llamar cristianas y se habían introducido en la iglesia. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito.
pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, escuche hermano y hermana, y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Escuche, falsos hermanos introducidos, no entraron por la puerta estrecha. Estos son los salteadores, los que entran por otra puerta. Introducidos a escondidas, que entraban, se hacían llamar cristianos, aparentaban ser cristianos. ¿Con qué intención? Expiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos al legalismo de la letra. Porque eso era la ley. Legalismo basado en la letra. ¿Qué dijo Pablo? A los cuales, ¿a quiénes? A los verdaderos cristianos que quieren que la iglesia crezca en santidad, crezca en piedad, crezca en consagración, crezca en el Espíritu. No. Los cuales son los falsos, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Escuche, un apóstol lleno de amor, lleno de compasión, lleno de misericordia, lleno de paciencia, pero dijo: no podemos comprometer la verdad por someternos a legalistas introducidos en la iglesia. No podemos, no debemos, y no nos sometemos, dice Pablo, a esos legalistas, aunque luego blasfemen en contra de los cristianos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. ¿Por qué Pablo lo hizo? ¿Por qué Pablo no fue de esos que dijo: bueno, hermano, pero si no está mal, si se ve bien, pues hagámoslo? Al final, hermano, Dios conoce los corazones. ¿Por qué no lo hizo Pablo? ¿Vamos a acusar a Pablo entonces de ser falto de misericordia? ¿Vamos a acusar a Pablo de ser falto de amor, de compasión? ¿De eso vamos a acusar a Pablo? Pablo dice: no, no nos vamos a someter a leyes impuestas por hombres que quieran reducir al cristianismo a un legalismo, a un ritualismo, a la letra. Pablo dice: no. La iglesia en Esmirna dijo no a los judíos, no a volver a la ley, no a volver a los ritos, no a volver a las cosas diminutas, como no toques, ni comes, ni gustes, como no puedes caminar más de 1000 pasos, como no puedes beber agua en tu jardín, porque si se te chorrea agua vas a estar regando la tierra y está prohibido sembrar. Pablo dijo: no nos sometemos a ellos. La iglesia en Esmirna dijo: no nos sometemos. Y ahora estaban sufriendo blasfemia de los que se decían ser judíos creyentes, pero eran sinagoga de Satanás. Pertenecían a las filas de Satanás, no a las filas del Señor. Porque el reino de Dios no es justicia, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Si no estamos aportando justicia, paz y gozo en el Espíritu, estamos reduciendo el reino de Dios al legalismo, en donde se hace más fácil, hermanos, cantar alabanzas que vivir consagrados todos los días. En donde se hace más fácil, hermanos, cargar una Biblia que vivir lo que dice en ella. En donde se hace más fácil, hermanos, llegar a un local de reuniones y decir que adoramos a Dios y que estamos en el Espíritu 2 horas y media, que vivir todos los días en temor de Dios. Eso es legalismo, eso es religiosidad. ¿Y cuántos han caído en eso? Donde es más fácil ir a un local de reuniones, donde se esté alimentando tus emociones. Es que me tocó el Señor, es que sentí como el Espíritu fluía, y los milagros que se hicieron, y se hablaron en lenguas, y la gente se caía al piso,
y daba vueltas y daban testimonios. Es más fácil a veces llegar a un local de reuniones donde todo esto se practique que llegar a un lugar donde te estén diciendo la verdad, donde te estén amonestando y exhortando para que seamos ese pueblo santo y celoso de buenas obras. Es más fácil para muchas personas leer libros, aún bíblicos, memorizarlos, interpretarlos correctamente, que practicarlos. Eso es más fácil. Esa era la religión de los judíos. Decían, la ley, no mentirás. Y acusaron a Jesús con mentiras. Y lo llevaron a la muerte con mentiras. Comenzando desde aquellos que debían ser los líderes espirituales del pueblo, el Sanedrín. Amarás a tu prójimo. Y a Jesús, ¿cómo lo trataron los judíos? Bajo la ley, haciendo uso de la misma ley, una ley dada por Dios. Pero es mejor el legalismo que el verdadero cristianismo para muchas personas. Es mejor estar en un local de reuniones donde te hagan sentir bien, donde te hablen bonito, donde te hablen de prosperidad, a que te digan que si no eres hijo de Dios, estás siguiendo a Satanás. Eso no nos gusta. A muchas personas ese mensaje no les gusta. Pero la iglesia, por predicar la verdad, sufrió persecución, por mantener el estándar de santidad lo más alto posible que se podía en esa cultura. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces vienen los ataques en contra del cristianismo, comenzando desde nuestras familias, porque ahora ya nos dicen fanáticos, porque ahora ya nos acusan de intolerantes contra el pecado. Allí comienzan las persecuciones. Satanás se enfurece. Cuando se predica un evangelio mezclado con emociones, psicología y la palabra de Dios, Satanás se alegra. Porque sabe que a esas personas no las van a mover de allí. Porque han tocado sus emociones, les han agradado, esas personas están cómodas. Pero Satanás se enfurece cuando se predica la verdad. Él sabe que contra la verdad no puede hacer nada. Y se viene contra los hijos de Dios, como lo hizo contra la iglesia de Esmirna. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis 12:10. Dice la palabra de Dios: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Eso hizo Esmirna. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los que moran en la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Escuche, si a usted le quedara poco tiempo para hacer algo en esta vida, si alguien de parte de Dios viniera, es algo hipotético. ¿Oyeron? Es algo hipotético, no vaya a salir. Y hay un señor yo conocí que Dios le mandó un mensaje que se iba a morir y empezó a ponerse de acuerdo, mandó a llamar a los familiares, se despidió de todos, le fue a pedir perdón a todos porque Dios le había dicho que se iba a morir. Eso no existe. La muerte y la hora, la muerte, el día y la hora, nadie lo sabe, sino Dios. Pero en un caso hipotético que alguien viniera a decirle a usted: mira, te quedan 2 horas para morirte, ¿qué es lo que usted haría? Piense en lo que usted haría. ¿Usted haría cosas triviales? ¿Cosas sin sentido? Usted diría: bueno, pues mientras me muero me quedo aquí acostado, igual me voy a morir dentro de 2 horas. ¡Qué afán! ¿Qué haría usted?
El diablo sabe que le queda poco tiempo. ¿Usted cree que él desperdicia el tiempo? ¿Usted cree que el diablo se queda inmóvil, paralizado, mientras ve que el evangelio verdadero es predicado? Que su palabra es anunciada, que personas son rescatadas de sus garras, que personas son salvadas mediante la fe y el arrepentimiento. ¿Usted cree que el diablo está tranquilo? No, el diablo está airado. Airado. El diablo no es amigo de nadie. Hay gente que ve en el diablo su aliado y por eso peca. Porque piensan que el diablo es su aliado. Bueno, yo peco, el diablo me ayuda, luego el diablo tiene que arreglar cuentas con Dios, yo no. O el diablo está airado también contra los hijos de Dios, contra toda la humanidad, porque él sabe que le queda poco tiempo. En ese poco tiempo comenzó a atacar a la iglesia en Esmirna. ¿Cuántos años han pasado? 2000 años. Si le quedaba poco tiempo hace 2000 años, ¿cuánto de ese poco tiempo le queda ahora? ¿Usted cree que el diablo va a estar más tranquilo ahora? A veces nosotros pensamos, bueno, pues en Esmirna, difícil vivir allá, y era difícil, por las condiciones en que se vivía el cristianismo. Pero escuche, el diablo no ha cambiado su estrategia, no ha cambiado sus intenciones contra la iglesia. El diablo sigue airado y sigue atacando la iglesia, desde afuera y desde adentro. Desde afuera a través de los gobiernos, la cultura, la sociedad, la política, la psicología, la educación. Desde adentro, a través de aquellos que son cizaña, pero parecen trigo. Que son falsos, aunque parecen verdaderos. Que aparentan piedad, pero niegan la eficacia de ella en sus vidas. Todos agentes de Satanás en contra de la iglesia. Y nosotros pensamos que ser cristianos es venir 2 horas, estar aquí, pasarla bueno, al final un saludo, un abrazo, los que alcanzan, ¿no? Porque hay algunos que no les gustan ni abrazos ni saludos. Y ya, cumplí, voy al cielo, vuelo directo. Hermanos, tenemos una lucha real. Tenemos una lucha real. Ese mensaje a Esmirna quedó escrito para que tú y yo recordemos que el diablo es un ser real que ataca a la iglesia, que ataca al cristianismo, que ataca nuestras convicciones, que ataca nuestra moralidad, que ataca nuestros principios. Y que si tú quieres vivir en piedad, ya has visto cómo Satanás ataca tu hogar. Ya lo hemos visto. Ya hemos visto cómo Satanás intenta introducir el pecado por medio de nuestros hijos, por medio de nuestros familiares allegados al hogar. La suegra, el suegro, los primos, los tíos, los hermanos, los cuñados. Todos agentes de Satanás intentando destruir las convicciones morales de un hogar que quiere honrar a Dios. Hermano, no veamos el cristianismo simplemente como una religión más. Esta religión me gusta más que el catolicismo. Esta religión me gusta más que los testigos. Esta religión, no, el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una vida y esa vida se llama Jesús. Esa vida se llama Jesús. Ese es el cristianismo. Vivir como Jesús. Y recuerda, Jesús vivió en santidad. ¿Le agradó a todas las personas? ¿Le cayó bien a todas las personas? A los judíos les dijo, bueno, si ustedes son el pueblo de Dios, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Si yo les hablo de parte de Dios. Si alguien se dice ser cristiano y no entiende el lenguaje de la santidad y de la piedad, bueno, ¿tú eres de Dios realmente? Tú podrás entender muchas cosas, pero si no entiendes que el cristianismo es vivir una vida en santidad, en consagración y en piedad, que manifieste realmente que el poder de Dios, escúchame hermano y hermana, el poder de Dios nos ha transformado, nos ha cambiado, nos ha regenerado, ha cambiado nuestros pensamientos, nuestros hábitos. Si eso es lo que estamos practicando y alguien no te entiende, no te preocupes, no te va a entender. No te tortures tratando de hacer entender a esa persona. No lo va a hacer. Yo no estoy llamado a convencer a nadie.
de adorar a Cristo. Hay uno que hace ese trabajo mejor que usted y que yo. Es el Espíritu Santo. Él lo hace mejor que usted y que yo. Y si el Espíritu no lo ha convencido, ¿por qué yo creo que yo lo puedo hacer? ¿Por qué creemos nosotros que estamos en esa obligación? Cuando no es el mismo Espíritu el que lo ha convencido, no lo ha redarguido. La iglesia en Esmirna, lastimosamente, tuvo que sufrir todo esto. Y aparte de lo que ya sufría, porque el Señor les dice, conozco tu tribulación, tu pobreza, la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Versículo 10. No temas en nada, todo se va a solucionar. Ven a la iglesia el domingo, ora, canta, arrodíllate, paga penitencias, todo se va a solucionar. Eso dice. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, ¿quién? El diablo. No ese dibujo animado, rojo, con cachos, cola y un trincho. No, ese no. El diablo que utiliza todos los medios posibles para atribular la iglesia. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor permite las tribulaciones? ¿Para que los cristianos se vayan de la iglesia? ¿Para que los fieles digan, no aguanto más, yo mejor sigo en el mundo? No. Para que seáis probados. Alguien decía que los cristianos somos como las bolsitas de té, que uno se da cuenta para qué sirven solamente cuando se meten en agua hervida. ¿Sí o no? Si usted se quiere tomar un agua de té, ¿qué tiene que hacer? Métala en agua hervida, si usted quiere tomarse el agua de té. El Señor a veces permite esas tribulaciones para que salga lo mejor de nosotros, no para que nos vayamos de su presencia, no para que nos alejemos de Él, es para que se manifieste realmente los que son de Cristo y los que no lo son. Para eso son las pruebas. Muchas veces el Señor tiene que permitir este tipo de situaciones en nosotros. Esmirna, escuche, Esmirna fue sometida a prueba. El diablo iba a echar a algunos de estos hermanos en la cárcel. Iban a tener tribulación por 10 días. Y aclaro, algún día que estudiemos Apocalipsis completo, vamos a ver que los números en Apocalipsis no son siempre literales. Muchas veces son números metafóricos para ilustrar una verdad, como el número 7, como el número 666, que algunos lo han satanizado, ¿ya? Como el número 12, el número 144,000, que algunos han hecho de esos números una doctrina. No es verdad. Pero el número 10 está hablando de un periodo, de una etapa. Muchos cristianos en Esmirna iban a ser llevados a la cárcel durante un periodo de tiempo. Iban a ser atribulados. Pero ¿qué debían hacer los cristianos? Mira el mensaje del Señor. Sé fiel hasta la muerte. Algunos lo han entendido, sé fiel hasta que te mueras. Y por eso algunos dicen, yo separarme del Señor, hermano, no, hasta que me muera con el Señor. Y es verdad. Pero no es eso lo que quiere decir este pasaje. Sé fiel hasta la muerte es, si usted mira el contexto, sé fiel aunque te cueste la vida. Y en Esmirna ser cristiano costaba la vida. En Esmirna no adorar al César costaba la vida. Hoy en día, ¿qué nos cuesta? Un trabajo. No, es que si yo digo que los domingos no, porque mi trabajo, entonces me echan. No, es que si a mi familia le digo que el domingo no, porque el domingo es el día del Señor, no es mío, es del Señor, entonces mi familia deja de invitarme. ¿Qué nos cuesta hoy? Imaginémonos por un momento que hoy la iglesia de Cristo ha viajado en el túnel del tiempo, en una máquina, y ha vuelto a Esmirna, año 96.
¿Usted cree que nosotros resistiríamos las tribulaciones y las pruebas que resistió esa iglesia, nosotros con el tipo de cristianismo que tenemos hoy? Donde nos cuesta lo más mínimo y por eso renunciamos a caminar con el Señor. ¿Seríamos capaces de enfrentar tribulación semejante como la de nuestros hermanos? ¿Estaríamos dispuestos a morir por defender lo que creemos, las convicciones que tenemos, por defender los principios de la santidad y de la piedad, de denunciar el pecado y la maldad? ¿Estaríamos dispuestos a morir? Los hermanos en Esmirna estaban dispuestos. Y por eso el Señor no les está diciendo, mira, si tú permaneces fiel hasta la muerte, yo te daré. No, les está diciendo, ustedes sean fieles, aunque les cueste la vida, porque tienen una recompensa. Ya la tienen. Ya tienen la recompensa. La fidelidad de ustedes hasta la muerte es la evidencia de que ustedes tienen una recompensa. No es el premio, es el resultado de usted saber lo que le espera, hermano y hermana, en el cielo, lo que nos hace ser fieles al Señor. ¿Ustedes recuerdan que vimos que Esmirna tenía un estadio? ¿Para qué servía el estadio? No para jugar clásicos como el de ayer. Ese estadio era donde llevaban a los cristianos, a los que se oponían al reino, y si no se sometían a la adoración al emperador, allí morían. Algunos escritores dicen que muchos cristianos se arrodillaban en la mitad de los coliseos, de los estadios, y esperando a ser muertos o devorados por las fieras, cantaban himnos a Dios. Y que muchas personas que veían eso se salían de los coliseos, no podían resistir de que personas que estaban enfrentando la muerte, en vez de estar discutiendo, en vez de estar resabiando de su vida y de su triste final, seguían adorando a Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos un problema? Bueno, yo le diré lo que muchos no hacemos. Muchos no adoramos a Dios en medio del problema. Muchos nos quejamos de Dios en medio del problema. Muchos cuestionamos a Dios en medio del problema. Esmirna no. Esmirna era una iglesia que era capaz de enfrentar la muerte, de verla a los ojos y decirles, muerte, como dijo Pablo, no eres mi final. No eres mi final. Hermanos, hermanas, la muerte no es nuestro final. No lo fue para Esmirna, no lo debe ser para nosotros. Los verdaderos hijos de Dios en Esmirna iban a estar firmes, aunque eso les costara la vida. Aunque fueran llevados, acusados falsamente, iban a estar firmes. Hay una historia escrita más o menos en el año 156 de uno de los llamados padres de la iglesia, Policarpo de Esmirna. No sé si usted lo ha escuchado. Policarpo de Esmirna, un anciano en edad y un anciano de ministerio. Dicen que Policarpo vivió más de 120 años. En esa época se vivía esa edad. Y Policarpo, se cree, fue establecido por el apóstol Juan cuando él estuvo visitando esas iglesias en Asia. ¿Qué le pasó a Policarpo? El 23 de febrero del año 156, que caía sábado de nuestra era, después de Cristo, la ciudad estaba abarrotada por los juegos que se celebraban en Esmirna. Habían venido viajeros de todas partes de Asia, de Europa y de los otros continentes. Eso estaba lleno, abarrotado, y han tomado a Policarpo, han ido hasta su iglesia, unos agentes enviados por el Imperio Romano, pero enviados, influenciados por los judíos, y fueron hasta donde Policarpo, lo trajeron en su carruaje y le dijeron, mira, tienes que ir a la plaza, aprovechar de que hay mucha gente, tienes que arrodillarte y adorar a César, para que la gente vea que el cristianismo no es enemigo del imperio. Policarpo no dijo nada.
Siguieron por el camino. Policarpo, ¿estás dispuesto a hacerlo? Ya sabes, tienes que decir que César es Dios. ¿Cuál es el problema, Policarpo? Si no lo reconoces como Dios, no importa, en tu corazón tú lo sabes. Solamente di que Él es Dios y punto. Y no vas a sufrir nada. Policarpo dijo, no lo puedo hacer, no lo debo hacer. Cuando llegaron entonces a la plaza, estos hombres que ya estaban fastidiados con Policarpo lo empujaron al anciano y por salir del carruaje empujado se lastimó una pierna. Pues estamos hablando de una persona de casi 120 años. Así que se lo llevó a la mitad del Coliseo y se le pidió que se arrodillara y que reconociera que César es Dios. Y le dijeron, si no lo haces, aquí tenemos las fieras que te devorarán. Así que Policarpo ni se arrodilló, sino que dijo, si eso es lo que me va a costar mantenerme en fe a mi Dios, pues trae las fieras, tráelas. El procónsul volvió a amenazarlo diciendo, si no blasfemas a Cristo o confiesas a César como Dios, entonces vas a ser echado a un fuego para que seas quemado vivo. Niega a Jesús, maldice a Jesús, adora a César y te librarás del fuego. Policarpo respondió, 86 años he servido a Cristo y Él nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo podría yo blasfemar de mi Señor que me salvó? El procónsul entonces le dijo, serás entonces arrojado al fuego. Policarpo le respondió, tú me amenazas con un fuego que arderá por un lapso de tiempo y luego se apagará, porque tú no conoces el fuego que arderá para los pecadores que no confiesan a Cristo como su Señor. ¿Qué esperas? Trae el fuego, haz lo que quieras conmigo. Y Policarpo fue muerto, quemado vivo, martirizado. Ese testimonio quedó en muchos cristianos de la época. Un anciano, valiente por su fe, valiente en sus convicciones, no le importó si iba a ser quemado, no le importó si le costaba la muerte, pero no cambió sus convicciones. ¿Por qué las vamos a cambiar nosotros? ¿Por qué vamos a dejar de seguir a Cristo por el mundo? ¿Qué ofrece el mundo? ¿Qué ofrece el mundo? ¿Satisfacción pasajera? ¿Vamos a seguir viviendo como los necios corriendo tras el viento? Corramos tras esa corona de vida que nos espera. Si nos cuesta el rechazo de las personas, de nuestra familia, si nos cuesta la blasfemia aún de aquellos que se dicen ser cristianos, por defender la verdad, por predicar la verdad, por querer vivir en santidad, que nos cueste. A Policarpo no le importó el fuego, ¿por qué nos va a importar a nosotros? Termina el pasaje diciendo en el versículo 11 a manera de conclusión, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que tiene oídos. ¿Todos tenemos oídos? ¿Seguro? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay diferencia entre oír y escuchar. Todos podemos oír, no todos pueden escuchar. Pero para poder escuchar hay que oír. Tú no puedes escuchar a Dios sin oír su palabra, pero tú puedes oír su palabra sin escuchar a Dios. Hay personas que vienen a reunirse, a oír, no a escuchar. Oyen, pero no escuchan. Oyen, pero la palabra no hace nada en sus vidas. Oyen, pero siguen igual, culturizados. No han sido transformados. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amigo y amiga que nos visitas, si tú no escuchas la palabra del Señor y mueres, vas a morir 2 veces, físicamente y espiritualmente. Pero si tú eres cristiano,
o si tú obedeces el Evangelio, morirás una vez, porque la segunda muerte no te hará daño. La segunda muerte no tiene poder sobre el cristiano. La segunda muerte no tiene ninguna potestad sobre el Hijo de Dios. Por eso Pablo le pudo decir a la muerte en 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para los hijos de Dios no hay aguijón, no hay victoria de la muerte, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Si tú estás en Cristo y mueres en Cristo, vivirás eternamente. Si tú no estás en Cristo y mueres sin Cristo, morirás eternamente. Escoge tú. He aquí, dice Dios, os he puesto la vida y la muerte. ¿Qué vas a escoger, hermano? ¿Qué vas a escoger, amigo? Cristo te ama y ya lo demostró. No tiene que hacer nada más para demostrarte que te ama. Hay gente que dice, no, si Dios bendice esto, si Dios hace esto, yo creo en Dios. Si tú no crees en el sacrificio de Cristo, tú no vas a creer en nada. Porque de nada te sirve creer en milagros si tú no crees que Cristo murió y resucitó. Porque ese es el Evangelio y es el único poder de Dios para salvación. Escúchame, es el único poder que Dios ha dejado en la tierra para salvar las almas. Esmirna es un ejemplo para la iglesia de nuestros tiempos. Para mí lo es, no sé para usted. Esmirna es un ejemplo de vida, de convicciones, de estar dispuestos a ser fieles, aun si nos cuesta la vida.